Hoy tenemos preparado un tema que te va a sorprender porque vamos a desvelar la increíble historia de una de las figuras más poderosas de la historia, el Papa. Y no me refiero solo al Papa de hoy, sino a la figura del Papa en su evolución a lo largo de los siglos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde viene esa figura vestida de blanco con su anillo de oro capaz de mover gobiernos enteros con una sola palabra? ¿Quién decidió que una sola persona debía tener el poder de hablar en nombre de Dios? ¿Cómo pasó un pescador del siglo I a convertirse en el líder de la institución religiosa más grande del mundo? Lo que vamos a contar hoy es mucho más que religión, es historia, es poder, es política. Vamos a descubrir cómo se forjó una de las figuras más influyentes de todos los tiempos. Si estás listo para adentrarte en este viaje de poder, decisiones históricas y un recorrido por siglos de influencia, quédate hasta el final y no olvides dejar un like, suscribirte al canal y comentar qué opinas. Es más, si te atreves a conocer los secretos más oscuros de la historia papal, este vídeo es para ti. ¡Vamos allá! Los inicios. Pedro el pescador. Todo comenzó con un hombre, Pedro, un humilde pescador de Galilea, conocido por su carácter fuerte y su inquebrantable fe. Según los evangelios, fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Después de la crucifixión, Pedro se convirtió en una figura clave para los primeros cristianos. La tradición cuenta que Pedro viajó a Roma para predicar la fe cristiana, algo que en aquel entonces muchos consideraban peligroso. ¿Cómo podía un hombre tan simple que no poseía riquezas, poder o ejército tomar tal decisión? Pedro predicaba que un carpintero crucificado era en realidad el Hijo de Dios. A pesar de que hoy en día lo recordamos como el primer papa, en su tiempo nadie lo llamaba así. Pedro no vestía de blanco, no vivía en palacios y su autoridad era más espiritual que institucional. La figura papal aún no existía. Lo que dejó Pedro no fue una monarquía religiosa, sino una comunidad, una iglesia naciente que era perseguida constantemente. La iglesia, en su forma primitiva, era como un pequeño movimiento que sobrevivía a duras penas en las sombras del Imperio Romano. La iglesia de los primeros cristianos, un movimiento perseguido. En los primeros 3 siglos del cristianismo no existía un solo papa ni una estructura jerárquica. Las comunidades cristianas eran autónomas, se organizaban según sus necesidades y su número era reducido. En Roma, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, cada comunidad tenía su propio sistema organizativo, y aunque todas compartían una misma fe, no existía una figura central que les gobernara a todas. Entonces, ¿cómo empezó la figura del Papa a cobrar poder? El cristianismo era una fe perseguida y los cristianos se mantenían en secreto, en lugares ocultos, practicando su culto a Dios en la clandestinidad. Sin embargo, algo comenzó a cambiar y Roma, por ser el lugar donde murieron 2 de los apóstoles más importantes, Pedro y Pablo, empezó a ganar un valor simbólico. Sin embargo, aunque Roma empezaba a destacarse por ser el lugar de los mártires, el Papa aún no era la figura central. El obispo de Roma tenía una autoridad moral, pero no era el líder supremo. Aún faltaban siglos para que esta figura se consolidara. El gran cambio, el Edicto de Milán y el Concilio de Nicea. El verdadero punto de inflexión en la historia del Papa ocurrió en el siglo IV. En el año 313, el emperador Constantino, uno de los hombres más poderosos del Imperio Romano, legalizó el cristianismo con el famoso Edicto de Milán. Fue un momento crucial porque el cristianismo, hasta entonces una religión perseguida, pasó a ser una religión oficial del imperio. ¿Qué significó esto? Pues que el cristianismo ya no era solo un culto secreto, sino que comenzó a tener una base sólida desde el poder del Estado. Poco después de la legalización del cristianismo, Constantino convocó el Concilio de Nicea en el 325. Este concilio fue un hito histórico. Fue aquí donde se definieron los primeros dogmas oficiales, donde se unificaron creencias y se establecieron las bases para la creación de una estructura jerárquica dentro de la propia Iglesia. Y fue precisamente en ese momento cuando el obispo de Roma comenzó a adquirir un protagonismo inusitado. Pero, ¿por qué Roma? ¿Por qué el obispo de Roma comenzó a ser tan importante? La respuesta es muy simple. Roma no solo era la capital del Imperio Romano, sino también un lugar cargado de simbolismo, ya que fue allí donde murieron los apóstoles Pedro y Pablo. A medida que el cristianismo crecía, el obispo de Roma, como heredero simbólico de Pedro, empezó a ser visto como la figura que unificaba a las comunidades cristianas y, sobre todo, representaba la estabilidad que el mundo necesitaba en un momento de caos político. Sin embargo, no todo fue tan sencillo.
la autoridad del Papa no fue aceptada de manera automática ni por todos los obispos. De hecho, hubo una feroz lucha de poder entre los obispos de Roma, Constantinopla y Alejandría. Cada uno quería su parte del pastel del poder religioso, pero, como veremos más adelante, Roma lograría ganar esa batalla. La lucha por el liderazgo papal se extendió durante siglos, pero fue Roma la que finalmente salió vencedora. La caída del Imperio Romano y el ascenso papal. El colapso del Imperio Romano de Occidente en el 476 dejó a Europa sumida en el caos. Ya no había emperadores fuertes, ni ejércitos organizados, ni una capital central que gobernara sobre todos. Las ciudades caían en ruinas, las rutas comerciales se volvían inseguras y los reinos bárbaros empezaron a tomar el control. Pero en medio de este colapso había algo que permanecía: el Papa. A diferencia de los emperadores caídos, el Papa continuaba siendo una figura de poder, legitimidad moral y organización. A medida que los imperios se desmoronaban, el Papa pasó a ocupar un lugar fundamental en la estructura social y política de Europa. Los templos cristianos se convirtieron en refugios, los obispos en jueces y los monasterios en centros de conocimiento. En resumen, la Iglesia se convirtió en la institución que le daba orden y estabilidad a un continente roto. El Papa, a pesar de no tener ejércitos, tenía algo aún más poderoso: las palabras. Y en una época de hambre, guerra y peste, esas palabras tenían más peso que las espadas. El punto culminante de este poder simbólico ocurrió en el año 452, cuando el Papa León I se enfrentó a Atila el Huno. Atila, conocido como el azote de Dios, estaba arrasando Europa y marchaba hacia Roma. Nadie parecía capaz de detenerlo, pero el Papa, sin ejército, sin armas, salió a su encuentro. Y lo que ocurrió es historia. Atila dio media vuelta y se retiró. Milagro, política o tal vez algo más, nadie lo sabe con certeza. Pero ese evento cimentó la figura del Papa como un líder que no solo guiaba almas, sino que también podía proteger imperios. La coronación de Carlomagno, el Papa como monarca absoluto. El poder papal no se detuvo ahí. En el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este acto fue mucho más que una ceremonia, fue una declaración de poder. El Papa no solo lideraba espiritualmente, sino que tenía la capacidad de hacer emperadores. Increíble, ¿verdad? Esta coronación unió el poder espiritual de la Iglesia con el poder militar de Europa y estableció una relación entre la fe cristiana y el dominio político que perduraría durante siglos. Con esta coronación, el Papa ya no solo era el líder de la Iglesia, sino el árbitro de todo el poder político europeo. Si querías gobernar, necesitabas la bendición del Papa. Durante los siglos siguientes, reyes, emperadores y nobles se sometieron a su voluntad, muchos buscando legitimidad ante él, otros enfrentándose a su excomunión por desafiarlo. El Papa dictaba leyes, movía los hilos de la diplomacia y tenía el poder de ordenar cruzadas sin necesidad de un ejército propio. Su poder era tan vasto y total que parecía inquebrantable. El poder papal en el siglo XIX, la infalibilidad papal. Avanzamos hacia el siglo XIX. En 1870, el Papa Pío IX convocó el Concilio Vaticano I, un evento que cambiaría el curso de la historia papal. En este concilio se proclamó el dogma de la infalibilidad papal. ¿Qué significa esto? Pues que el Papa, cuando hablaba oficialmente sobre temas de fe, no podía errar, porque se creía que estaba guiado directamente por el Espíritu Santo. Este dogma revolucionario y audaz consolidó aún más el poder del Papa, otorgándole un nivel de autoridad divina nunca antes visto: la creación del Estado del Vaticano, el Papa como jefe de Estado. Sí, como si fuera poco, el Papa dio un paso aún más grande en 1929. En ese año, el Papa Pío IX firmó los pactos de Letrán con Benito Mussolini, el líder del régimen fascista en Italia. Este acuerdo fue histórico porque dio lugar a la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano, un país soberano dentro de Roma. Así, el Papa no solo se convirtió en líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos, sino que también se eligió como jefe del Estado de un país independiente. Hoy, amigos, el Papa sigue siendo una de las figuras más influyentes del planeta. Si te ha intrigado esta historia, no olvides darle un like, suscribirte, porque seguiremos hablando de ello en futuros vídeos, y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de la figura del Papa? ¿Debería tener tanta influencia hoy en día? Déjanos tu opinión abajo. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.